noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy aquí para presentarles 3 capítulos del libro El deseado de toda la gente. Mi nombre es Janet Glass y traté de resumirlos, ¿verdad? Sin que perdieran su esencia cada capítulo. Es importante que estudiemos, que leamos en nuestras casas los capítulos completos para que podamos tener una comprensión, ¿verdad?, más correcta de cada capítulo. Antes de comenzar, quiero tener una palabra de oración. Pues Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Te damos las gracias, Señor, por este día. Y en este momento, Señor, te pedimos que nos des sabiduría para poder estudiar o repasar estos capítulos de tu libro, que podamos poner en práctica, ¿verdad?, los consejos que tú tienes para cada uno de nosotros, y que abra, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, y que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones de tal manera que podamos comprender mejor tu palabra. Gracias por esta oportunidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues bien, el primer capítulo es el capítulo 68, que se titula En el atrio exterior. Y este capítulo comienza diciendo que llegaron unos griegos que habían ido para adorar en las fiestas y que hicieron la petición a los discípulos de que querían ir a conocer a Jesús. Ellos habían escuchado sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y pues querían hablar con él, entrevistarse con él. En estos momentos la obra de Cristo parecía haber sufrido un revés, una derrota. Había llegado el momento de la separación final y para los discípulos el caso parecía ya como que bastante complicado, difícil, como que no tenían muchas esperanzas. Pero cuando Cristo oyó que habían unas personas que no eran de allí, que estaban preguntando por él, para él fue como un eco del clamor de un mundo hambriento. Su rostro se iluminó y dijo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. En la petición de los griegos, él vio una muestra de los resultados de su gran sacrificio. Queremos ver a Jesús, fue lo que ellos dijeron. Esta petición le mostró a él que el sacrificio que estaba por hacer traería muchos hijos e hijas de Dios. Al igual que los magos de Oriente, estos griegos vinieron a ver a Jesús desde muy lejos. Así también la gente de todas las tierras y de todas las edades iban a ser atraídas por la cruz del Salvador. Cuando la petición fue presentada a Jesús, él estaba en la parte del templo donde solamente podían entrar los judíos. Así que él inmediatamente salió al atrio exterior y allí tuvo una entrevista con ellos. Aunque él sabía que estas personas lo verían muy pronto crucificado entre un ladrón y un homicida, sabía también que su reino sería perfeccionado al hacer él esta propiciación por los pecados de los hombres y que se extendería por todo el mundo. Por un momento miró lo futuro y oyó las voces que proclamaban en todas partes de la tierra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En estos extranjeros vio la garantía de una gran ciega. Después de esto, Jesús habló con los discípulos para que ellos pudieran comprender mejor el verdadero resultado de su misión. Les presentó una ilustración por medio de la naturaleza. Les dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, de mucho fruto lleva. Cuando el grano de trigo cae en el suelo y muere, brota y lleva fruto. Este proceso no puede darse si la semilla no es sepultada. Así también la muerte de Cristo iba a resultar en frutos para el reino de Dios. Con esta verdad, Cristo relaciona la lección del sacrificio propio
que todos deben aprender. Todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer primero en el suelo y morir al yo. El amor y el interés propios deben perecer. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo la conservarán para la eternidad. Todos los que han llevado con Jesús la cruz del sacrificio compartirán también con Él su gloria. Amén por eso. Para terminar este capítulo, en Juan 12, versículo 27, Jesús dice que su alma estaba turbada, pero que para esa hora Él se había preparado. Y continúa en el versículo 28 diciendo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La hermana Elena, ¿verdad?, nos dice que al oír esto, una luz brotó de una nube y rodeó a Cristo como si lo estuviera abrazando. La gente que estaba allí presente, algunos dijeron que habían escuchado un trueno, otros dijeron que era la voz de un ángel que había hablado, pero ninguno de ellos podía decir qué fue lo que realmente se dijo. Sin embargo, para los griegos investigadores que vieron la nube, oyeron la voz, ellos sí comprendieron el significado. Cristo les fue revelado como el enviado de Dios. Dios puso de nuevo su sello sobre la misión de su Hijo. Así que de alguna manera el Señor les reveló a estos extranjeros cuál era la misión, quién era Jesús, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios, y cuál era su misión. Había muchas personas alrededor, pero habiendo visto tantas señales, todavía no creían. Habían cerrado los ojos y endurecido su corazón. Había otro grupo que sí creían, pero por temor a ser rechazados o echados fuera de la sinagoga, no lo confesaban. Amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios. Por no pasar la vergüenza, negaron a Cristo y rechazaron el ofrecimiento de una vida eterna. Muchos han hecho lo mismo. A todos ellos se aplican las palabras de amonestación del Señor: el que ama su vida, la perderá. El que me desecha, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Después de esto, Cristo dejó la dependencia del templo y salió con algunos de sus discípulos. Así concluye el capítulo 68. Recuerden que esto es solamente un resumen y que tenemos que leerlo completo para poder comprender mejor. El capítulo 69 se titula En el Monte de los Olivos y nos explica que cuando ellos salieron del templo, los discípulos llamaron su atención a la fortaleza y a la belleza de los edificios del templo de Jerusalén. Ellos esperaban una declaración más definida por parte de su maestro. Entonces Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y siguieron caminando. Muchas personas, además de los discípulos, estaban alrededor de él y escucharon las palabras del Señor. Pero cuando ya Jesús estaba solo en el Monte de los Olivos, se le acercaron Pedro, Juan, Santiago y Andrés y le preguntaron sobre las señales de los últimos tiempos. En su contestación a los discípulos, Jesús mezcló las descripciones de la destrucción de Jerusalén con el día de su venida. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como él los contemplaba, ellos no iban a poder soportar el escucharlo o el imaginarse, ¿verdad?, lo que el Señor le iba a decir. Así que por misericordia a ellos,
fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Jesús les habló de los falsos profetas, de las guerras y de los rumores de guerra, de las pestilencias, de hambre, de terremotos. Les dijo que serían afligidos, aborrecidos por causa de su nombre, perseguidos y que muchos serían muertos. Todas estas cosas lo sufrieron los cristianos. Dios le dio al pueblo judío la oportunidad de arrepentirse. Se le manifestó por medio de sus testigos, de los discípulos, de los profetas, de los mensajeros. Sin embargo, a estos también los sentenciaron a muerte, igual que hicieron con él. Y así sucederá nuevamente. Cristo nos advirtió de todo esto para que no seamos sorprendidos de la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la cruz, porque la historia se va a volver a repetir. De la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó a la segunda venida del Hijo de Dios. Entre estos dos acontecimientos pasarían largos siglos de tinieblas, siglos marcados con sangre y agonía, que los discípulos no soportarían escuchar. Por eso Jesús, una vez más teniendo misericordia de ellos, solo hizo una breve mención de algunas cosas para no darle más desaliento, ¿verdad? Les dijo: habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria a Dios por eso. Luego el Señor les habló de los peligros con que iban a preceder a su advenimiento. Dice así: si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos, y harán grandes señales que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Pero como dice Cristo, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y yo creo que durante todas las edades, durante todas las épocas, siempre se ha levantado alguien que dice ser el Cristo, y se han levantado iglesias que dicen que son las únicas que tienen la verdad, y han hecho milagros y han dicho que está aquí, que está allá, que está en otro lado, pero aquí nos dice claramente que la venida del Señor va a ser como un relámpago que se va a ver desde un extremo hasta el otro extremo del mundo. En la página 585, en el segundo párrafo del deseado de toda la gente, dice que el Salvador dio señales de su venida, y aún más que eso, fijó el tiempo en que la primera de estas señales iba a aparecer. Les leo: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas del cielo caerán, y las virtudes de los cielos serán conmovidos. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz, luego las estrellas caerían del cielo, y cuando viereis todas estas cosas, sabed que estoy a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales, que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido, así que podemos saber con seguridad que la venida de nuestro Señor Jesús sí está cerca. Y sobre su venida nos dice que Cristo va a venir en las nubes con grande gloria, que le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes, que vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos, que volverá para unir a las familias, aquellas que habían quedado separadas por la muerte. Pero advierte que el día y la hora de su venida Cristo no la ha revelado. Por eso nos exhorta
a mantener una actitud de constante expectativa. El Señor también nos amonesta para que nos apartemos de quienes aseveran conocer el día y la hora de su venida. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio que corresponde solamente a Dios. Ni Cristo mismo sabe ese día. Cristo habló sobre la condición del mundo en el momento de su regreso y dijo que esta sería como en los días de Noé. ¿Y qué estaba pasando en los días de Noé? Vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que a todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Los antediluvianos se apartaron de Jehová y se negaron a hacer su voluntad, y a causa de su perversidad fueron destruidos. Hoy el mundo está siguiendo ese mismo camino. Los transgresores están llenando rápidamente el mundo de violencia y de maldad. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo que el que perseverare hasta el fin será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y esta profecía volverá a cumplirse por medio de la proclamación del evangelio al mundo. Está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. O sea que no solo hemos de esperar la venida del día de Dios, del Hijo de Dios, sino también podemos apresurarla. Pero ¿qué ha pasado? Dice aquí que si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Pero no sabemos, ¿verdad?, la hora exacta de su venida. Se nos ordena que estemos velando, y nos dice que si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré sobre ti. Como cristianos nosotros podemos reconocer, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Una calamidad sigue tras otra, tanto por tierra como por mar. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda clase. No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Hay un grupo que está velando y orando, y hay otro grupo que se está colocando bajo la dirección del enemigo. La crisis se está acercando. Los hombres siguen luchando unos contra otros por ser los primeros. Los amadores de los placeres continúan con lo suyo. El tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso ha puesto a trabajar a todos sus agentes para que seamos engañados y seducidos hasta que se haya terminado el tiempo de gracia. A través de los siglos llegan las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el Monte de las Olivas, que dice: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es el último párrafo con que termina el capítulo 69, que se titula En el Monte de los Olivos. Y el último capítulo, que es el 70, que vamos a comentar en esta noche, se titula Estos mis hermanos pequeñitos. Y precisamente este capítulo es pequeñito, pero tiene mucha sustancia. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en el trono, serán reunidas delante de él todas las gentes, y como el pastor que aparta las ovejas de los cabritos, pondrá un grupo a la derecha y otro grupo a la izquierda.
El destino eterno de estas personas será determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer con los más necesitados. A los que estén a su derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y ellos le preguntarán: ¿cuándo hicimos esto? Tengamos en cuenta que todos los que han nacido de la familia celestial son, en un sentido especial, los hermanos de nuestro Señor. Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios, anduvieron en sus pisadas y fueron una bendición para los que le rodeaban. Estos estarán a la derecha. Pero ¿saben qué? No serán los únicos que van a estar a la derecha. Les voy a leer este otro párrafo que describe otro grupo de personas. Aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad. Antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirles a riesgo de su propia vida. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, sus obras son evidencias de que el Espíritu de Dios tocó sus corazones y son reconocidos como hijos de Dios. Estos estarán también a la derecha. Personas fieles de otros rediles que van a ser salvos. Los que van a estar a la izquierda de Cristo, los que se han descuidado en su obra con los pobres y con los dolientes, fueron personas inconscientes de su culpabilidad. Satanás los cegó, estuvieron absortos en sí mismos y no se preocuparon por las necesidades de los demás. A los ricos, Dios dio riquezas para que aliviasen y consolasen a sus hijos dolientes, pero con demasiada frecuencia son indiferentes a las necesidades ajenas. Gastan los medios que Dios le dio para beneficiar a los menesterosos en satisfacer su propio orgullo y egoísmo. Por lo tanto, los pobres quedan despojados diariamente de la educación que debieran tener con respecto a las tiernas compasiones de Dios. ¿Cómo sabrán de la misericordia de Dios si a quien Dios le ha comisionado para suplir sus necesidades y para que a través de ellos puedan ver el rostro de Jesús no se muestran compasivos ni comparten lo que tienen? Es por esto que con mucha frecuencia se sienten tentados a ser envidiosos, celosos y llenos de malas sospechas. Pero Cristo lo contempla todo y dice: mientras estabais cómodos en vuestro lujoso hogar, yo no tenía dónde reclinarme la cabeza. Mientras llevabais vuestros guardarropas con ricos atavios, yo estaba en la indigencia. Mientras buscabais vuestros placeres, yo languidecía en la cárcel. ¿Recordasteis que estabas dando al Señor de la gloria? A esto Jesús les dirá: apartados de mí, malditos, irán estos al castigo eterno, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, y los justos a la vida eterna. Para finalizar este capítulo se nos dice que muchos creen que pueden ser bendecidos por pisar o visitar los lugares donde Jesús estuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero no necesitamos ir a Nazaret, a Capernaum o a Betania. Andaremos en sus pisadas al hacer lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí: visitar a los enfermos, consolar a los afligidos, suplir las necesidades de los más pobres.
Todos podemos encontrar alguna forma de dar ayuda, porque a los pobres siempre los tendréis en medio nuestro. Eso nos dice Jesús. Si nuestra condición y la suya, la de los pobres, fuera invertida, ¿qué desearíamos que ellos hicieran por nosotros? Contéstese usted esa pregunta. Cuando comprendamos que somos colaboradores de Dios, arderá en nuestro corazón y en nuestros labios sus promesas. El amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. A cada alma ha sido dada un cometido. A cada uno preguntará el gran pastor: ¿dónde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria? ¿Y qué dirás cuando te visite y te pregunte esto? Yo los exhorto a estudiar, ¿verdad?, con profundidad cada uno de estos capítulos, en especial este último, el 70, y que nos contestemos la siguiente pregunta: ¿cómo el amor de Dios está siendo esparcido por la forma en que estás viviendo? Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos, que podamos encontrar palabras de aliento y esperanza en cada uno de estos capítulos, en los versículos de la Biblia que se han citado aquí en esta noche, y tengamos una palabra de oración para culminar. Bondadoso Dios que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque tú siempre te ocupas de tus hijos, siempre nos provees, Señor, haces provisión para nosotros, para poder comprender mejor tu palabra. Nos exhortas, nos animas, nos reconfortas, nos preparas, Señor, para que nosotros podamos esparcir el Evangelio, para que tú puedas llegar pronto a buscarnos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos a ser cada día más fieles y a confiar cada día más en ti, a tener más fe en ti, en tus promesas. Y ayúdanos a ser luz para aquellos que andan aún en tiniebla. Sobre todo, Señor, para aquellas personas que están en nuestras propias familias, que todavía no han hecho una decisión por ti. Que el Espíritu Santo pueda trabajar en sus corazones y por medio de nuestro testimonio y del estudio de tu palabra, Señor, ellos puedan entregar sus vidas a ti. Bendice a cada hogar que ha estado escuchando esta noche tu palabra, y ayúdanos, Señor, para que podamos esparcir pronto este mensaje y tú puedas regresar pronto. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas noches.